pueblo asturiano han infringido a esta forma de hacer política. Nos encontramos ante el presupuesto más antisocial de toda la historia de nuestra democracia, que bajo el paraguas de la crisis pone en marcha un programa ideológico conservador y neoliberal, donde se castiga a los más desfavorecidos y se premia a los que más tienen y a aquellos que han defraudado a la hacienda pública. Son unos presupuestos que contienen una amnistía fiscal que pretende reducir impuestos a los defraudadores y cobrar más a los trabajadores, y que son absolutamente inaceptables. Al proponer subida de la luz, el gas, los impuestos, recortar en educación, en dependencia, en cooperación, en investigación, en inversiones sociales o en las partidas que permitan crear empleo. Así, el Ministerio de Educación recortará su gasto en un 21,2%, el Ministerio de Sanidad experimentará una reducción del 13,7%, el Ministerio de Fomento obtendrá un 34% menos, el Ministerio de Agricultura un 31% y el de Industria un 31,9%. A ello hay que sumar el recorte adicional de 10 millones de euros en educación y sanidad anunciada ayer, 9 de abril, mediante una nota de prensa por el Gobierno central. Recorte no negociado con las comunidades autónomas ni debatido en el Congreso de los Diputados como sería procedente, en un alarde de improvisación y nerviosismo por la evolución de la prima de riesgo, al parecer inmune a la confianza que iba a generar el presidente Rajoy y la creciente inestabilidad de nuestra bolsa de valores. En cambio, otros ministerios como Defensa solo experimentarán un recorte del 8,8% y el de Presidencia no llegará al 4%, lo que nos permite ver claro qué es lo que pretende la derecha, que no es otra cosa que favorecer a quienes más tienen. La derecha está utilizando la crisis económica como coartada para destruir el estado del bienestar, adoptando medidas como la reforma laboral o los presupuestos generales del Estado para este año, que conllevan más desigualdad y desempleo y con las que ya ha comenzado a perder credibilidad, como demuestran los resultados de las elecciones en Andalucía y Asturias. Pero es que además, y a falta de concreción de muchas partidas, los primeros datos dan a conocer un recorte sin precedentes en inversión en Andalucía y especialmente en Huelva, que suponen un verdadero castigo encubierto para nuestra tierra y que suponen un auténtico ataque para el desarrollo de la misma. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento del Jaraque eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, instar al Gobierno de España a la retirada inmediata del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2012 y la presentación de un nuevo borrador consensuado con todas las fuerzas políticas en el cual se respeten las partidas económicas que garanticen el mantenimiento del estado del bienestar. Y segundo, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Nación y a la mesa del Congreso de los Diputados y el Senado. Muchas gracias. Señor Sánchez Rufa. Sí, un debate interesante y que generará controversia. Yo sí le pediría al señor alcalde, como presidente de esta corporación y como la persona que tiene la competencia en ordenar los debates, que si alguna vez, como no lo ha hecho nunca, pues entiendo que no ha sido así, si alguna vez entiende que este portavoz le ha faltado el respeto a algún compañero concejal, que se lo haga saber para rectificar su actitud. Hasta ahora eso nunca ha ocurrido, por tanto yo estoy especialmente tranquilo. Bien, con el tema de los presupuestos, decir, el Partido Popular es un castigo para la provincia de Huelva y es un castigo para la mayoría social de este país. Y esos son datos que están ahí y que solo una lectura ni siquiera profunda, sino superficial de los presupuestos lo hacen fácilmente constatables. Y digo un castigo para la provincia de Huelva. Un castigo para la provincia de Huelva porque es el Partido Popular y sus dirigentes, algunos los que mejor pronuncian la palabra Huelva, cuando se les llena la boca diciendo Huelva, 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 y cuando hay que defender los intereses de Huelva en el Congreso de los Diputados, en el Gobierno de la Nación, castigan a esta provincia, está a la cola de inversión por habitante en Andalucía y en España. Y esos datos están ahí. Los que dicen Huelva, 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 destinan a Huelva en inversión 128 euros por habitante, destinan de media en Andalucía 216 euros por habitante y destinan como media en España 323 euros por habitante. Por tanto, Huelva, Huelva, Huelva se merece la mitad de lo que se merece la media de los andaluces y una tercera parte de lo que se merecen en inversión el resto de los españoles. Esa primera reflexión. La segunda reflexión, las dotaciones que marcan estos presupuestos generales del Estado para la provincia de Huelva, a pesar
de la actitud y el discurso político del Partido Popular cuando estaba en la oposición al gobierno del señor Zapatero, garantizan que las infraestructuras pendientes para la provincia de Huelva serán una eternidad. Será una eternidad ver hecha una realidad la Nacional 435 y su desdoble, será una eternidad ver hecho hasta Chucena el carril adicional de la A49, será una eternidad ver la llegada del AVE a Huelva o será una eternidad ver construida la presa del Alcolea. Y todo eso frente a un discurso muy beligerante que nosotros compartíamos entonces frente a lo que también suponía un maltrato a nuestro juicio de las políticas del señor Zapatero hacia esta provincia. Pero ustedes no son solo altamente perjudiciales para Huelva, también lo son para Andalucía, porque incumplen el Estatuto de Autonomía, un Estatuto de Autonomía que es una ley orgánica, que ustedes aprobaron en el Congreso de los Diputados, que también aprobaron en el Parlamento andaluz y ratificaron por mayoría el conjunto de los andaluces y los andaluces por referéndum en el año 2009, creo. Y lo incumplen porque hay una disposición adicional, la disposición adicional tercera, que establece claramente que en los presupuestos generales del Estado el esfuerzo inversor del Estado en Andalucía se corresponderá a su porcentaje de población sobre el total de población del Estado español. Y eso también se incumplen. Pero decía que son ustedes perjudiciales para Huelva, para Andalucía y también para la mayoría social. Para la gente que más necesita un sistema sanitario público y de calidad, para la gente que necesita de un sistema educativo de calidad y público como una inversión de futuro para salir de la crisis, para la gente que necesita las políticas sociales y la ayuda a la ley de dependencia, para la gente que necesita empleo y que necesita que el Estado, más allá de ofrecer en una bandeja el sacrificio del Estado del bienestar, de los pilares del Estado del bienestar, a eso que llaman a la diz del neoliberalismo, los mercados, más allá de eso garantice que sea el Estado el que sea capaz de generar empleo en un momento en el que la economía está estancada y en la que no existe inversión, iniciativa privada ninguna. Porque organismos que no son nada sospechosos de no tener un carácter neoliberal ya están advirtiendo que las políticas de ajuste van a traer más crisis, más paro y pueden llegar a acabar también con agravar la situación económica de los países. Por tanto, unos presupuestos muy malos, en el que también se dice lo contrario de lo que se proponía cuando se estaba en el gobierno. Porque cuando se estaba en el gobierno se decía menos impuestos, más empleo, y lo primero que hicieron ustedes es el impuestazo, y ahora le ponen la guinda al pastel, subiéndole el impuesto a las rentas del trabajo y dándole una amnistía fiscal a aquellos que son delincuentes fiscales y han blanqueado capitales y se lo han llevado a paraísos fiscales. Amnistía fiscal para los que tienen el dinero en el extranjero habiendo defraudado a Hacienda y más impuestos sobre la renta del trabajo, porque decían que en las reformas laborales lo que había que hacer era abaratar la contratación y no el despido, y han avanzado un paso de gigante hacia el despido libre, porque decían que en sanidad no valdrían los recortes y no habría recortes y que ni siquiera se valoraba en la agenda política del Partido Popular el copago, y ya están hablando de copago y ya están hablando de un recorte en la sanidad pública de más de 7.000 millones de euros y un recorte en la educación pública de 3.000 millones de euros, porque decían que no habría recortes en ley de dependencia y ya están recortando en ley de dependencia. Por eso son unos presupuestos muy de derechas, muy del Partido Popular, pero también muy en contra de lo que ustedes habían defendido. Unos recortes en los que les digo que los únicos que se libran son los obispos y el rey, a los que se recorta el 2%. Por tanto, unos recortes, unos presupuestos muy malos para la mayoría social, que van a generar mucha más miseria, que van a generar mucho más desempleo y que van a dejar en la cuneta a mucha gente necesitada en este país. Y yo hago una apelación, si las hay, y lo hago también, aunque les moleste, desde el absoluto respeto, a gente de ese grupo que pueda sentir que tiene sensibilidad de izquierda, aunque su apuesta política en el municipio fuera la del Partido Popular, que por esto no se puede comulgar, que con estas ideas no se pueden comulgar porque estas ideas son muy de derecha, benefician mucho a los que siempre beneficiaron la derecha y muy poco de izquierda y benefician muy poco y perjudican mucho a la mayoría social. Señor Martín. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, el Grupo Socialista se veía en la obligación de presentar esta moción
porque aunque pudiera parecer que estamos ante un debate de carácter nacional y que, como son los presupuestos generales del Estado, hay otros foros y otras cámaras donde se tiene que tratar esto y probablemente en un ayuntamiento pueda sonar como que nos viene grande, en realidad, al final, los presupuestos generales del Estado nos incumben a todos y a todas y nos afectan a todos y a todas. Va a afectar a Andalucía, va a afectar a nuestra provincia y, por supuesto, va a afectar también a nuestro pueblo. Verán, se han demostrado unos transformistas extraordinarios. Mientras estaban en la oposición, eran el hada madrina. Todo se iba a resolver, estaba la varita mágica de la confianza para arreglarlo todo al día siguiente y cuando llegan, pues el mismo guión de siempre. Esto está fatal, esto está mucho peor de lo que estaba. Por cierto, le achacan el déficit a las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales además las gobierna el Partido Popular, y a partir de ahí tenemos que tomar medidas. Que, por cierto, me viene a recordar una canción de mi querido y añorado Quintín Cabrera, que tuvo que huir de Uruguay por la dictadura de Ríos Montt y que tenía una canción llamada Señor Presidente, uno de cuyos versos decía: ¿qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? Mientras yo hago milagros con agua y fideos donde comen 4, usted toma medidas achicando ramas para hacer cachiporra. Bueno, pues más o menos lo podríamos aplicar a la situación que está viviendo ahora mismo en nuestro país. Eso de tomar medidas es una forma eufemística de llamar por otro nombre a lo que son claramente recortes de derechos, de servicios, de prestaciones al conjunto de la ciudadanía. Y lo hacen además diciendo que es que no hay más remedio. Cuando al Partido Socialista y al Gobierno Zapatero se le acusaba de ser poco menos que un títere en las manos de la Unión Europea y de ponerse a las órdenes de lo que dictaban los mercados, ahora resulta que el primero que se entera de los presupuestos generales del Estado pues es el enviado de la señora Merkel a España, que viene a bendecirlos antes de que se hagan públicos. Cuando al Partido Socialista se le achacaba que había improvisación en su forma de hacer gobierno, ustedes, una semana después de presentar los presupuestos del Estado, una semana después, y con una falta de respeto hacia el conjunto de ciudadanos y ciudadanas y las fuerzas políticas que no tiene parangón en la historia de este país, sacan una nota de prensa para anunciar 10.000 millones adicionales de recortes, esta vez en unos segmentos que habían prometido no tocar, como es la sanidad, como es la educación. Por tanto, no iban a subir impuestos, es que me veo obligado a subirlos, no iban a tocar el despido y hacerlo más barato, es que me veo obligado a ponerlo más barato, y encima no iban a tocar la educación ni la sanidad, y ahora, de extranje, fuera de los presupuestos, anuncian, como digo, de una forma absolutamente inaceptable, un recorte adicional de 10.000 millones de euros. Y eso va a tener efecto en nuestro pueblo al final. No solamente en Huelva, donde las grandes infraestructuras que ustedes vienen demandando una y otra vez y que dirán que llevan muchos años sin hacerse nada, lo cierto y verdad es que las han metido en el congelador por 20 años. Donde ponen en riesgo proyectos que ya estaban en marcha, que contaban con presupuestos, que tenían una hoja de ruta y se la han cargado diciendo que las cosas están como están y hay que ajustarse. Pues miren ustedes, por ese camino vamos hacia el desastre. Por ese camino lo que estamos consiguiendo es un enfriamiento de la economía, una disminución del volumen del consumo, una pérdida de puestos de trabajo galopante, un cierre de empresas cada día mayor y una situación además de pesimismo generalizado en la sociedad española. Y esa confianza que pretendía transmitir el presidente del Gobierno con esas medidas pues se han reflejado en los mercados inmediatamente con una subida de la prima de riesgo, con un desplome de las bolsas, en fin, con todos los síntomas que nos indican que los mercados están muy satisfechos de lo que estamos haciendo y que todo va bien. Y los mercados lo que van a hacer es pedirnos sacrificios. Y cuando nos hayamos cortado la mano nos pedirán que nos cortemos desde el codo. Y cuando hayamos hecho eso pedirán un pie, porque son insaciables. Ese no es el camino. Han tomado decisiones que, insisto, al jaraque le afectan. Porque si al final meten más niños en las aulas, quitan profesores, quitan servicios sanitarios, se los están quitando a la gente de nuestro pueblo. Porque si ustedes han decidido no poner en marcha el grado que correspondía a entrar este año de dependencia, han dejado a gente de nuestro pueblo con nombre y apellido
sin ningún tipo de prestación. Porque cuando el Gobierno central decide que no va a aportar los 300 millones a la